Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche, esto a propósito de este foro que ha presentado este miércoles la Cámara Guatemalteca de Periodismo, abordando acerca de los fallos de la Corte de Constitucionalidad concernientes a la CICIG y al comisionado Iván Velázquez y las repercusiones de las impugnaciones de la ley electoral en el proceso electoral que se avecina. Estamos a la vuelta de la esquina. En enero convocará el Tribunal Supremo Electoral a elecciones generales. Pero estas últimas resoluciones de la Corte, ¿qué impacto tendrán en ese proceso electoral? Vamos a debatir al respecto y le damos la bienvenida a los invitados esta noche acá a las 8:45. Le damos la bienvenida al licenciado Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y también al licenciado Estuardo Ralón, abogado, constitucionalista y experto en temas legales. Bienvenidos acá a las 8:45. Buenas noches. María. Gracias, bienvenidos, magistrado. Quisiera iniciar con usted. El foro era complejo, tenía, digamos, como tres grandes temas. Quisiera que tal vez pudiera desarrollar un poco de su ponencia o sus conclusiones principales vinculadas específicamente al tema del tipo de resoluciones que ha emitido la CC, Corte de Constitucionalidad, en relación a la CICIG y al señor Iván Velázquez Gómez. Gracias, Mariano. Sí, en efecto, con los colegas desarrollamos esos temas hoy específicamente a partir de la resolución del presidente de la República, me parece el 31 de agosto, sobre prohibir el reingreso de don Iván Velázquez. Esto motivó, como recordamos, un amparo que después fue aclarado, y por ahí viene la telenovela en cuanto a que hay incertidumbres si al fin la Corte actuó o no dentro de sus facultades regladas constitucionalmente, y llegamos a la conclusión, yo diría que casi por unanimidad, de que en este tema más pareciera que, y no es que pareciera, es el ámbito del derecho internacional público, y por eso la Corte se excedió en sus facultades. Quiso, en mi criterio, y suena muy feo, pero así es, usurpar la función que en todo caso le puede corresponder a la Corte Internacional de Justicia, quien está creada por la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones precisamente para dirimir algún tipo de controversia que se den por los acuerdos y convenios internacionales. Y en mi percepción, y así lo manifesté el día de hoy, yo le atribuía a la crisis, o sea, como culpables de la crisis política que ese tema ha levantado en los últimos días en Guatemala, a la irresponsabilidad del secretario general de Naciones Unidas en atender, o de mejor dicho, desatender la queja o el expediente que hace más de un año le presentó el gobierno de Guatemala sin que le haya dado ninguna importancia, ningún seguimiento. Y esto provoca otras circunstancias, como por ejemplo que el presidente decidió no prorrogar más la CICIG, y también le deduzco mucha responsabilidad precisamente por esa usurpación de funciones a la propia Corte de Constitucionalidad, que está poniendo en una situación incómoda al sistema de justicia o la institucionalidad en el país. Esas fueron las conclusiones y la tesis que personalmente sostengo. Licenciado Ralón, ¿cuál fue su tesis? ¿Cuál fue su ponencia respecto a este tema? Yo abordé la aclaración y ampliación de 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que le cambian el sentido a una decisión unánime que habían otorgado días previos. La aclaración y ampliación no pueden entrar a conocer el fondo del asunto, solo pueden corregir aspectos de forma, y si una resolución es unánime, no puede haber una aclaración y una ampliación dividida de una resolución unánime. En esa aclaración y ampliación, sin entrar a conocer si el presidente, que tiene una facultad constitucional de decidir sobre la seguridad nacional y el orden público y poder resguardar esa seguridad nacional y el orden público, no abordaron si la facultad del presidente fue ejercitada en forma razonable o arbitraria, porque no se resolvió nada de la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, y rompiendo con la doctrina constitucional
los 3 magistrados entraron a interpretar el artículo 5 y el artículo 6 del Convenio Internacional entre Naciones Unidas y Guatemala. Esto es una situación muy grave porque de hecho la Corte ha mantenido consistentemente la jurisprudencia que no puede entrar a interpretar ni a conocer de convenios internacionales. Ni siquiera si se planteara una inconstitucionalidad de un tratado o convenio internacional, la Corte ha dicho que no tiene competencia para conocer ni siquiera de la inconstitucionalidad, por lo que entrar a delimitar los alcances de un convenio para luego personalizar una resolución, pues lo veo como una resolución ilegal, porque no está dentro de la jurisdicción ni dentro de la competencia de la Corte de Constitucionalidad. Si esta tesis que usted sustenta, licenciado Ralón, en que se considera que esa ampliación y aclaración es ilegal, ¿hay obligatoriedad entonces de cumplimiento del mismo? Se abordó en el foro y 2 aspectos destacaron. Uno de ellos es que el artículo 69 de la Ley de Amparo dice que los magistrados son responsables conforme a la ley de las resoluciones que emitan, incluyendo la aclaración y ampliación. Por lo que si se invadieron facultades del presidente o se invadieron facultades de una corte internacional, ahí está el artículo 69 de la Ley de Amparo. Y lo otro que se abordó como conclusión es que el presidente de la República podría, en un momento dado, no conocer o no obedecer una resolución que se da fuera de la jurisdicción y competencia de la Corte de Constitucionalidad, porque entró a interpretar un convenio internacional, lo cual no es materia del derecho interno, sino de jurisdicción y de principios y cortes internacionales. Precisamente sobre ese punto, ¿cómo respondería usted, exmagistrado, a la otra tesis, a quien dice que el presidente estaría desobedeciendo una resolución de la Corte de Constitucionalidad? ¿Por qué desde su punto de vista esto no es así? No, yo no he dicho que no es así. Por supuesto que la Corte de Constitucionalidad no le deberían de pasar 2 circunstancias. Una, que sus disposiciones no sean cumplidas. O sea, las órdenes de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y son de obligado cumplimiento. Y por otra parte también hay una disposición que los magistrados de la Corte no pueden ser perseguidos por sus opiniones ejercidas, manifiestas en el ejercicio de su cargo. Pero estas 2 condiciones tienen una condición superior, que es siempre y cuando sus actuaciones se enmarquen dentro de las funciones que la propia Constitución les da. En este caso la tesis es que se salieron de ese marco, dijimos se saltaron la baranda, y entonces ya encaja en una situación que no puede tener la protección, digamos, o el señorío de aquello de que sus disposiciones deban de ser cumplidas. Yo manifestaba la irresponsabilidad de parte del secretario general de Naciones Unidas y la mala práctica de la Corte de quererse meter a dirimir controversias que existan entre 2 partes en un acuerdo internacional, porque precisamente eso es lo que está provocando, o sea, la tensión que pueda darse en el momento en que quieran obligar al cumplimiento de una situación de orden interno. Incluso en el derecho internacional público, ni siquiera un Estado puede alegar su derecho interno para incumplir sus obligaciones de carácter internacional. Entonces, esa tensión que está provocando incluso podría repercutir en que el propio presidente, haciendo uso de las convenciones, hasta pretenda suspender la aplicación del acuerdo ante una disposición que es eminentemente fuera del ámbito de una corte interna. Para el derecho internacional, para la ONU, la Corte de Constitucionalidad ni siquiera existe. Ambos coinciden, cada quien con sus argumentos y algunos que son similares, en que pues la Corte de Constitucionalidad se excedió. ¿Hay alguna consecuencia o podría haber alguna consecuencia hacia los magistrados, hacia los actuales miembros de la Corte de Constitucionalidad por haber emitido ese tipo de resolución, y adicional porque no han atendido varias acciones legales que se han presentado posterior a la aclaración y ampliación? Licenciado Ralón. Efectivamente, yo mencionaba que el artículo 69 de la Ley de Amparo lo regula.
no existe una situación de inmunidad o una impunidad por cualquier tipo de resolución de la Corte de Constitucionalidad. Lo que dice el artículo 69 de la Ley de Amparo es que de conformidad con la ley son responsables de esas resoluciones. Eso implica situaciones en el ámbito civil o incluso podrían llegar a situaciones en el ámbito penal en cada caso concreto. Y siempre y cuando se salgan de las facultades y de las funciones que marca la Constitución. Cada caso habría que analizarse. Algunos pueden ser por actuaciones, por resoluciones que no se enmarcan dentro de una jurisdicción o una competencia, o podrían ser por omisiones, el incumplimiento de plazos que la ley establece para resolver. Son situaciones que, digamos, es importante mencionar porque no hay ningún poder absoluto en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad es el tribunal más importante. Las resoluciones que emiten dentro de sus funciones vinculan al poder público, pero no es un poder absoluto, tiene límites, tiene reglas, tiene responsabilidades. Ahora bien, ¿qué escenario ve usted, licenciado Barreto, para destrabar esto? Y se lo digo porque, digamos, los tres elementos, los tres actores principales en esto, el gobierno, hoy lo vuelve a decir el doctor Jafet Cabrera, que no se le va a dejar entrar a Iván Velázquez. La ONU dice que el comisionado es Iván Velázquez. La Corte de Constitucionalidad hoy conocieron los expedientes que faltan por resolver, pero no hubo resolución. O sea, ¿cómo destrabamos esto? Mire, yo creo que no es complicado. Yo creo que es seguir la línea de la forma en que redactaron el amparo originalmente el 16 de septiembre, en la cual ellos, en una manera muy lógica de leer y entender, privilegian el diálogo. Entonces, están diciendo, mire, aquí es necesario que mantengan un diálogo y el resultado de este diálogo lo que tiene que llegar a hacer es que se permita el ingreso del o la comisionada que se designe como producto de ese diálogo para venir a entregar las capacidades. Si ellos se hubieran quedado en esa situación, que era un amparo muy prudente, diría yo, en la manera que fue redactado, pues yo creo que no estaríamos en esa tensión o en esa posibilidad que usted menciona. El problema es que en la aclaración dictan otra resolución, absolutamente contraria a lo que querían aclarar. Ahí ve usted el meollo del asunto. Ahí es el problema. Entonces, por supuesto que la salida procesal en el derecho constitucional está en el hecho, y lo decíamos hoy en la mañana, de que los magistrados que tienen esa corriente está provocando situaciones de conflicto y tensión política en el país, pues reflexiones y pueden enmendar esta situación, ya sea revocando el amparo o dándoles unos efectos que encaminen a que se permita el diálogo, que terminen ellos de poder dialogar y encontrar una solución en el campo diplomático, en aplicación de la legislación internacional. Esa sería la manera en que todos podemos estar tranquilos y que se respete también la situación de Naciones Unidas de que debe de poner atención de un expediente que un Estado miembro, sea que sea, le está presentando y que tiene el derecho de dirimirlo de conformidad con las propias convenciones internacionales. Licenciado Ralón, ya hemos establecido ese amparo provisional del 16 de septiembre que genera toda esta situación. ¿Cómo lo lee, cómo lo interpreta, qué concluye usted? Concluyo que la manera de resolver esta situación es atender la resolución unánime. Y quería destacar que el voto disidente de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad actual en la ampliación, relacionado en la aclaración y ampliación, que dice disiento de los tres magistrados que modifican el fondo de la primera resolución, es que dice que la finalidad de no personalizar la resolución unánime, de no mencionar al señor Iván Velázquez, no fue casualidad. Así lo dice el voto disidente, porque el amparo provisional lo que quiere proteger son las negociaciones entre el jefe de Estado y Naciones Unidas, y que de esas negociaciones cualquier controversia, incluyendo quién va a ser la comisionada o el comisionado, se resuelvan en el diálogo. Entonces, ¿cómo salir de esta situación? Es no forzar las facultades de la Corte de Constitucionalidad a un tema de derecho internacional que no le compete, sino respetar la decisión unánime, que del diálogo surja quién va a ser el comisionado o la comisionada en el país. Licenciado Ralón,
estamos a las puertas de la convocatoria de elecciones. En enero se tiene que convocar a elecciones generales. Este tema se tendría que darle carpetazo y resolverse antes de que concluya el 2018. Creo que sí, porque hay una situación muy delicada en ese proceso electoral. Un convenio celebrado entre la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral, de facultades muy ambiguas y muy amplias, en donde si no tenemos las reglas claras de la ley electoral, no tenemos las reglas claras de ese convenio, no sabemos quién es la comisionada ni el comisionado, pues lo menos que la ciudadanía quiere para que hayan elecciones libres es discrecionalidad, ni en el Tribunal Supremo Electoral ni en la Corte de Constitucionalidad. Que no se favorezca ni se perjudique a nadie, que se respete la voluntad del pueblo con reglas claras, por lo que sí creo que tiene mucho que ver que se resuelva esta situación, porque hay un convenio que afecta en cierta medida la independencia del Tribunal Supremo Electoral si las reglas no están claras. Magistrado Roberto Molina Barreto, hay otro tema, y ya lo introdujeron, y tiene que ver con algunas acciones de inconstitucionalidad presentadas a las reformas o a la ley electoral y de partidos políticos, que fue parte también del foro de hoy. ¿Cómo lo abordaron? ¿Qué alertivos lanzaron ustedes y qué está pendiente de resolverse? Pues obviamente se ha justificado esas acciones que están en trámite por la inseguro que puede ser para todos los actores en un proceso electoral. Específicamente me refiero a los medios publicitarios, a los medios informativos, a la situación que creo yo que más el problema ha sido de interpretación que de ley, que nadie puede dar una opinión públicamente, o lo que hicimos nosotros, por ejemplo, el día de hoy, de expresar algunas opiniones académicas, y de repente eso lo puede hacer calificado como una campaña anticipada. O sea, se dejó de tener una promoción política en este país, todo es censurado. No se puede promocionar a un partido político. ¿Cómo se va a crear aquellas instituciones grandes de políticas si no se les permite desarrollarse en el campo puramente político? Esos son los motivos de las impugnaciones en términos muy generales, y obviamente lo deseable sería que fueran resueltas también antes de que venga la convocatoria, para que exista un proceso más puro, más amplio, más transparente, y precisamente que se garanticen las otras garantías constitucionales, con la admisión de pensamiento, la libertad de contratación y otra serie de situaciones que, sin afectar la pureza del proceso electoral, se puedan desarrollar de una manera franca y directa. Ahora bien, ¿por qué pareciera que tenemos esta cultura de ir enderezando las cosas en el camino? Pero esto se pudo haber previsto, ¿no? O sea, ¿por qué cuando se hace la reforma los diputados no previeron que esto iba a tener un efecto de que alguien iba a decir, ojo, pueden estar violentando el derecho a la libre expresión? Yo creo que el ambiente del contexto político del momento de las reformas había 2016, había un ánimo y una buena intención de hacer cambios a la ley electoral, pero de las buenas intenciones a las mejores redacciones hay un trecho de diferencia. Y uno de los aspectos que más golpea esta reforma es a los medios de comunicación. Los medios de comunicación dan un retroceso, y dan un retroceso porque los propietarios, los directores de los medios, los representantes de los medios pueden ser sancionados por, digamos, permitir que ciertas encuestas, que ciertas opiniones, que cierto ejercicio de la libre emisión del pensamiento se ejercite dentro de un ambiente de un proceso electoral. La libre emisión del pensamiento está protegida en la Constitución, pero también en convenios internacionales, y no podemos esperar que las mejores condiciones para elecciones libres o que no haya un fraude electoral si estamos delimitando que las ideas y la información circule. El voto informado es el mejor aliado para que no haya un fraude electoral. Las acciones contra ese artículo ya se presentaron, pero lo mencionó el magistrado Molina Barreto con el tema de campaña anticipada y cómo interpretarla. Ahí no se ha presentado acción alguna hasta el momento. ¿Tiene usted información que ya se va a presentar, que está preparándose? Porque mientras más nos acercamos a mediados de enero, menos tiempo tendrá la Corte
para pronunciarse. Tengo entendido que la propia Cámara que desarrolló, la Cámara de Periodistas que desarrolló el foro el día de hoy, tiene la intención de impugnar, eso ha dicho su presidente, el licenciado Mario Fuentes de Starac. Y precisamente lo que se esperaría de esa impugnación es que incluso tuviera una suspensión provisional, lo cual se tiene que hacer en los primeros días de presentar la acción. Y esto podría ya después darle paz y tranquilidad a los actores de la campaña electoral que se avecina. Pero yo quiero recalcar algo que de alguna manera tal vez muy ligera manifesté, que muchas veces la conflictividad que se tiene por las reformas del año 2016 no se da en la propia redacción de la ley, sino en la discrecionalidad del Tribunal Supremo Electoral y sus órganos, que no están entendiendo de qué se trata un proceso electoral. Su aplicación. Y precisamente no se hace una ley para amordazar a los partidos políticos o para amordazar a los medios de comunicación. Eso sería ridículo. Bueno, ninguno de los que quiere contender a la presidencia quiere venir a hablar de nada. Pues, ya lo lógico es que tengan una interpretación amplia, lógica, para poder aplicar los criterios que señala la propia ley ya reformada. Bueno, muchas gracias a los dos por haber estado acá a las 8:45, Mariano también por acompañar las entrevistas, a ustedes gracias por su sintonía, nos vemos en una próxima emisión.